Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente estamos aquí, listos para comenzar a escuchar el programa El Reino de Dios. Recuerden, mi nombre es Gema y estoy presentando en esta hora a Noé. Recordemos que el tema pasado fue el arrepentimiento, cambiar nuestros pensamientos, nuestras actitudes para poder cambiar nuestras acciones. Así es que les queremos invitar a que no se despeguen, que no se pierdan ninguno de los mensajes, que puedan compartir ese tema, porque el tema que viene hoy está excelente, el reino de Dios. Les presento a Noé Ortiz. Adelante. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer saludarles, estar aquí con ustedes para presentar lo que es nuestro segundo tema de esta serie titulada El Reino de Dios, el mejor legado para mis hijos. Y como efectivamente ya se mencionó, la vez pasada estuvimos hablando sobre el arrepentimiento, que es el principio básico, es la advertencia que nos hizo el Señor Jesús antes de darnos a conocer el reino de Dios. Cuando Él estuvo en esta tierra, Él dijo, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, en esta segunda presentación, a mí me gustaría hablarles sobre quién es el Señor Jesús. Me gustaría que tuviéramos bien en claro, queridos jóvenes, queridos hijos míos, ya que para ustedes es este proyecto, para ustedes es este tema. Entonces a mí me gustaría que quedara bien claro que nosotros entendiéramos quién es el Señor Jesús y quién no es, porque a través de la historia el Señor Jesús ha sido muy mal interpretado. Hace más o menos unos 2000 años, cuando el Señor Jesús vino a este planeta, Él fue mal interpretado por sus contemporáneos, por su propio pueblo, por su propia raza. Él fue mal entendido. Y lo que es triste es de que sigue siendo mal entendido hasta el día de hoy. Para que nosotros tengamos una idea de cómo el Señor Jesús fue mal entendido en su tiempo, sería bueno repasar aquel momento cuando el Señor Jesús llega a Cesarea de Filipo, y llegando a esta región, Él llama a sus discípulos y les dice, vengan muchachos, quiero hacerles una pregunta. El Señor Jesús ya tenía esa curiosidad de saber qué es lo que Él representaba para la gente. Y cuando llegan sus discípulos ante Él, Él les dice, ustedes que andan allá entre el pueblo, entre la gente, ¿qué es lo que dice la gente de mí? ¿Quién dice que soy yo? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Y le empezaron a dar sus respuestas. Nosotros conocemos bien la historia. Le comenzaron a decir, ellos piensan que eres Elías, otros piensan que eres Juan el Bautista, y hay otros que piensan que eres el profeta Jeremías, y hay otros que piensan que eres cualquiera de los profetas. Y ahí el Señor Jesús se dio cuenta, por medio de ese sondeo, lo que el pueblo allá pensaba sobre él, sobre su persona. Pero ahora fue un poquito más allá y les hace una pregunta a ellos, les hace una pregunta ya directa y les dice, bueno, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí salta Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí, queridos jóvenes, queridos amigos que me escuchan, que me ven, nos podemos dar cuenta cómo el Señor Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, en esa época, el Señor Jesús era tomado como un profeta, como Juan el Bautista, diferentes personajes, pero nadie mencionó quién era el Señor Jesús en realidad.
Y ahora, mis queridos, nos pasa igual. Han pasado ya más de 2000 años y nosotros seguimos malentendiendo al Señor Jesucristo. Porque basta con que repasemos algunas de las opiniones. Para los hermanos musulmanes, el Señor Jesucristo es un profeta nada más. Para los hermanos hinduistas, yo estuve platicando con una persona de Asia, específicamente de la India, la semana pasada. Y tocamos el tema del Señor Jesucristo. Y yo le preguntaba, para ti, como hinduista, como practicante del hinduismo, ¿quién es el Señor Jesucristo? Y él me dijo, pues es uno de los millones de dioses que tenemos. Le digo, ¿y figura entre los principales? No, dice, está entre uno de tantos. Y me mencionó quiénes son sus dioses principales, pero el Señor Jesús no aparece entre ellos. Para ellos, Jesucristo es uno de millones de dioses. Para los budistas, el Señor Jesucristo no es más que un maestro sabio. Tenemos diversidad de opiniones aún hoy en día. Y si nosotros repasamos a lo que es la religión cristiana, nosotros sabemos de que el cristianismo se divide en dos bandos, el catolicismo y el protestantismo. Yo no sé, queridos amigos, ustedes que me ven, qué religión profesan. Pudiera ser la religión católica, pues pudiera ser alguna denominación protestante, pero también en ese ámbito el Señor Jesús no es bien comprendido. Lo estamos malinterpretando. ¿Por qué decimos esto? De que el Señor Jesús no ha sido entendido y que ha sido malinterpretado. Vamos a repasar unos puntos importantes. Y es posible, querido amigo, querida amiga, que al mencionar alguno de estos puntos, tú te sorprendas. ¿Por qué? Porque hemos sido programados de una manera y cuando nosotros empezamos a adentrarnos en el conocimiento del reino de Dios, nos llevamos sorpresas. Porque existen muchas cosas, existen muchos conceptos que nosotros hemos venido creyendo desde que fuimos programados para creer de esa manera, pero al llegar al conocimiento del reino de Dios, nos damos cuenta que es de una manera muy diferente. No en vano el Señor Jesús, cuando dio a conocer este reino, Él dijo, arrepiéntanse. Y ese arrepentimiento, ya sabemos, ya lo estudiamos en aquella ocasión, de que es el cambio de pensamiento, el cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque con la forma de pensar que nosotros traemos, no podemos entender el reino de Dios. Así es que es necesario arrepentirse, es necesario cambiar nuestra forma de pensar. Y algunos de los puntos que vamos a mencionar son algunos como este. El Señor Jesús no fue un hombre religioso. ¿Te sorprendes? Número 2. El Señor Jesús no vino a esta tierra a promover ninguna religión. Número 3. El Señor Jesús no fundó ninguna religión. Tal vez estás sorprendido, ¿verdad? Pero no te preocupes, que vamos a dejar bien en claro este tema de la religión conforme vayamos avanzando. Pero por el momento nosotros estamos estudiando en esta ocasión quién es el Señor Jesús. ¿Quién fue el Señor Jesús y quién sigue siendo el Señor Jesús? Es necesario aclarar que Él no fue un hombre religioso. Ellos pensaban, sus contemporáneos, que era un profeta, que era Juan el Bautista, que era Jeremías o cualquiera de los profetas. Hoy en día se piensa que es un maestro sabio, se piensa que es un profeta, se piensa que es un fundador de alguna religión como la del cristianismo, se piensa que es un líder religioso, pero eso no es verdad. ¿Y quién mejor que el Señor Jesucristo mismo para preguntarle quién es Él?
El Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos sobre la gente y sobre ellos mismos. ¿Qué opinan de mí? ¿Quiénes dicen ellos y quiénes dicen ustedes que soy yo? Pero yo le doy gracias a Dios porque Él mismo también nos dice algo sobre Él. Él habla sobre Él mismo y Él nos dice quién es Él en su propio concepto. Ahora, queridos jóvenes, queridos amigos, es importante recalcar, es importante subrayar de que el Señor Jesús se ilustró, se comparó con varias cosas para darle a entender a la gente una verdad sobre su ministerio y sobre su persona. Recordemos de que Él se comparó ¿como a quién? Como al buen pastor. Él se comparó ¿como a qué? Como al pan de vida. Él se comparó como el camino, como la verdad, como la vida. Pero esas son comparaciones, esas son ilustraciones para que el Señor Jesús pudiera transmitir una enseñanza, una verdad a la gente. Pero algo bien importante que Él dijo sobre título personal, sobre su persona, Él dijo que era Hijo de Dios. Por eso es que cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús se maravilló y aprobó la respuesta de Pedro. Y le dijo, efectivamente, Pedro, yo soy el Hijo de Dios. Y no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así es que, queridos, número uno, el Señor Jesús no es ningún líder religioso. El Señor Jesús no es profeta, ni Él mismo siquiera dijo que era profeta. El Señor Jesús, número uno, es el Hijo de Dios. Como Hijo de Dios, Él vino a esta tierra a una misión, queridos. Vamos a ver un segundo punto, una segunda opinión, un segundo concepto que el Señor Jesús nos declaró sobre su persona. Él solamente dice en su palabra dos cosas que Él es. Número uno, ya lo vimos, el Hijo de Dios. No nos va a dar tiempo ver en esta ocasión el segundo título que se adhiere el Señor Jesús, pero lo vamos a ver en el siguiente tema. Entonces, en el tema de hoy, Él es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, Él vino con una misión específica a esta tierra. Él trajo un propósito a esta tierra para su vida. En el libro de Lucas, en el capítulo 4 y el versículo 43, ahí vemos su misión bien específica. Y dice así, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Queridos, es necesario que nosotros entendamos cuál es la misión del Señor Jesús. Es bien necesario que nosotros sepamos a qué vino Él a esta tierra, a este planeta. Sí, se dice mucho, se pregona mucho de que Él vino a morir. Exactamente, Él vino a morir, pero fue una parte del proceso de restauración. Fue una parte del proceso de rescate. Se dice que Él resucitó, y es verdad, resucitó. Se dice que Él ascendió al cielo, y es verdad, ascendió al cielo. Se dice que Él vendrá por segunda vez, y es verdad, Él vendrá por segunda vez. Pero esas son partes del proceso de restauración, de rescate. Pero la misión por excelencia a la que Él vino a esta tierra, Él dice que vino a dar a conocer el evangelio del reino. Y al dar a conocer el evangelio del reino a la gente, Él estaba salvando y rescatando lo que se había perdido. Así es que, queridos, el Señor Jesús no fue ningún hombre religioso. El Señor Jesús no predicó ninguna religión. El Señor Jesús, número uno, es el Hijo de Dios. Y Él trajo a esta tierra el conocimiento del reino de los cielos. Él vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Ahí no hay religión inmiscuida. Nosotros lo hemos relacionado con religión.
Nosotros lo hemos llamado líder religioso, pero él no se autollamó nada de eso. Él solamente dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y el segundo título, lo vamos a ver la siguiente presentación, pero quiero que nos quede claro en este tema, queridos, de que es primordial que nosotros aprendamos a ver al Señor Jesús como lo que Él es, no como lo que hemos sido programados a verlo. Por eso es necesario que al conocer sobre su reino, nosotros nos arrepintamos, nosotros cambiemos nuestra mentalidad, porque para nosotros Jesús es un líder religioso, lleno de amor, pero Él es Hijo de Dios, número uno. Y conforme nosotros vayamos avanzando en el conocimiento de este tema, nosotros vamos a ir descubriendo cuál es la importancia de darle al Señor Jesús el lugar que Él mismo dijo tener para que nosotros podamos entender su gobierno. Porque Él, como representante de ese reino, como rey de ese reino, queridos, Él trae una forma de gobernar muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Él trae reglas diferentes a las cuales nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a las reglas de religión. Pero Él no vino a dar a conocer religión. Él vino a dar a conocer un reino, un gobierno, un país diferente. Y eso es lo que nosotros debemos conocer. Porque si no, no podremos entender ni funcionar dentro del reino de Dios, dentro del reino de los cielos. Así es que, queridos, esta es la primera parte de quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. En la segunda parte vamos a ver qué otra cosa dijo el Señor Jesús que Él era, para que nosotros podamos ahora sí entender con quién estamos tratando. No estamos tratando con un líder religioso, estamos tratando con un rey que se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores, y estamos tratando con el Hijo de Dios. Te veo en la próxima presentación.